Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mauricio Cortés. Soy aspirante a la carrera de licenciatura en Derecho en la Universidad Abierta y a Distancia de México en la División de Ciencias Sociales. Como parte del curso propedéutico, les presento el trabajo de la Unidad 3, Actividad de Asociación 8, que es presentación multimedia y exposición de resultados sobre el tema la impunidad y corrupción en México. Para realizar dicha investigación me pareció pertinente primero realizar estas preguntas. ¿Qué es la impunidad y corrupción? ¿En México existe relación entre impunidad y corrupción? ¿Qué se hace para combatir la impunidad y la corrupción? ¿Y qué papel juega el ciudadano en contra de la impunidad y la corrupción? Primero veamos qué es impunidad. El término se refiere a la falta de castigo. Esto quiere decir que si una persona al haber incurrido en algún delito o falta no recibe la pena por su acción, eso es impunidad. ¿Qué es corrupción? La corrupción consiste en la práctica de hacer abuso del poder o funciones, o bien de cualquier medio, para sacar algún provecho económico o de cualquier otra índole. Eso se podría entender como corrupción. La impunidad y corrupción se han extendido en prácticamente todos los sectores del país, en el gobierno, en la política, iniciativa privada, en la misma sociedad, ya que se han dado a conocer muchos casos de servidores públicos, de gobernadores, incluso empresarios, que en contubernio entre ellos mismos han actuado y generado casos de corrupción a los cuales no llega un castigo, y es por eso que la impunidad y corrupción se ha extendido en todos los sectores. La relación entre la impunidad y la corrupción en México, desde un punto de vista comparado, sí existe. Como podemos observar en la tabla, la percepción de corrupción, México se encuentra en el lugar 36 y en la percepción de impunidad se encuentra en el lugar 37. Entonces la relación es prácticamente estrecha y la misma. Para el combate a la corrupción y la impunidad, el gobierno ha estado gestionando y realizando reformas y leyes, así como instituciones que se encargan de combatir a la impunidad y la corrupción, o en su caso prevenirla. Si existe lo que es la función pública, que es creada como tal en 2003 y es la encargada en vigilar las actividades de los servidores públicos federales. Determina la política de compras de la federación, audita el gasto de recursos federales y coordina los órganos internos de control en cada dependencia. La visión primordial de la función pública es crear un gobierno honesto, eficiente y transparente. También encontramos al INAI, o el Instituto Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales y Acceso a la Información. El INAI es una institución de servicio de la sociedad. Está encargado de garantizar el derecho del ciudadano al acceso a la información pública gubernamental, y también es la encargada en proteger los datos personales del ciudadano que se encuentren en manos del gobierno federal, y en su caso es la encargada en resolver las negativas de acceso a la información por parte de dependencias o entidades del gobierno federal. La Auditoría Superior de la Federación es otro órgano. Es un órgano técnico especializado de la Cámara de Diputados, dotado de autonomía y gestión técnica, y se encarga de fiscalizar el uso de recursos públicos federales en los tres poderes de la Unión, en los órganos constitucionales autónomos, en los estados y municipios, y en general en cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, que haya ejercido, recaudado, administrado recursos públicos federales. También está lo que es el artículo 113 constitucional
Y también existe la ley de responsabilidades de servidores públicos, que la ley de responsabilidades de servidores públicos es donde se indica que todo servidor público debe crear su declaración patrimonial. En el artículo 113 constitucional, al crearse la reforma en el año 2015, da la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, que es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los niveles de gobierno, competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. El Sistema Nacional Anticorrupción está integrado por un comité coordinador, un comité de participación ciudadana y el Sistema Nacional de Fiscalización, así como los sistemas locales anticorrupción. El comité coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción está conformado por las antes mencionadas instituciones como otras más. El Comité de Participación Ciudadano son 5 ciudadanos de probidad y prestigio, y el Sistema Nacional de Fiscalización es el Comité Rector de la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación y 7 miembros rotatorios. Eso es como está conformado el Sistema Nacional Anticorrupción. Durante la investigación se realizó también, valga la redundancia, la investigación de campo, en donde fueron aplicadas entrevistas, se realizó una bitácora de investigación, se realizó las encuestas y con los datos obtenidos se pudieron interpretar y obtener resultados. En el caso de la encuesta se le realizó a 10 personas y estos fueron los resultados que adquirí. En la pregunta número 1, ¿confía usted en las instituciones que deben combatir la impunidad y la corrupción? De las 10 personas estos fueron los resultados. El 20% indica que tiene poca confianza, el otro 20% indica que no tiene mucha confianza y el 60% indica que no tiene confianza en el gobierno para combatir la impunidad y corrupción. En la pregunta número 2 se realizó según su percepción, la impunidad y corrupción es mayor, menor o igual que años anteriores. El 30% mencionó que igual, el 30% más mencionó que es menor y el 40% mencionó que es mayor su percepción de la impunidad y corrupción en años anteriores. En la pregunta número 3, ¿cree usted que la corrupción es gracias en mayor medida a la impunidad que existe en el país? Recordemos que impunidad es no recibir castigo alguno. El 100% de los encuestados contestó que sí. En la pregunta 4, ¿cree usted que la impunidad y corrupción son el mayor problema que afecta a México? El 20% contestó que no y el otro 80% contestó que sí. Aunado a eso, puedo comentar que mucha gente mencionó que problemas como seguridad, economía y de otras índoles están relacionados directa o indirectamente con el mayor problema, que es corrupción y la impunidad. En la pregunta número 5, ¿cree usted que el actual gobierno está haciendo lo suficiente para acabar con la impunidad y corrupción? El 40% contestó que sí y el 60% contestó que no. En la pregunta número 6 se le preguntó que mencionaran alguna institución, ley que ellos conocieran contra el combate a la corrupción. El 20% mencionó al INAI. Otro 20% mencionó el orden jurídico, leyes, artículos. Un 10% mencionó la 4T, que es el logo del nuevo gobierno, y el 40% mencionó la Secretaría de la Función Pública. La pregunta número 7 se le preguntó a las personas si habían sido testigos o bien víctimas de algún acto de impunidad o corrupción, en donde la mitad contestó que sí
han sido víctimas y la otra mitad contestó que sí, han sido testigos. Esto quiere decir que la corrupción y la impunidad afecta directamente al ciudadano. En la pregunta número 8, ¿quién cree que sea el mayor beneficiado de la impunidad y la corrupción? El 10% menciona que la sociedad, el 30% que la política, el 40% que el gobierno y el 20% menciona que la iniciativa privada. Recordemos que ha habido casos en donde gobernadores, servidores públicos en contubernio con empresarios han realizado actos de corrupción. En la pregunta número 9, ¿cuál cree que sea la importancia del ciudadano en el combate a la impunidad y a la corrupción? El 70% contestó que la importancia del ciudadano es alta. El 30% contestó que es media. 0% contestó mínima. Esto es muy bueno, ya que podemos darnos cuenta que el ciudadano está consciente de que su participación en la lucha contra la impunidad y la corrupción es vital para poder llevarla a cabo y así poder exigir mayores resultados al gobierno. En la pregunta número 10 se le preguntó también al ciudadano si sabían cómo denunciar algún acto de corrupción en su localidad. El 60% contestó que no y el 40% dice que sí sabe cómo denunciar actos de corrupción en la localidad. Conclusiones. De la siguiente investigación podemos sacar las siguientes conclusiones. Que se reconoce el problema por parte de las autoridades y la sociedad. Se reconoce a la impunidad y la corrupción como un problema mayor que afecta gravemente a todos los sectores del país. Y que pues hay que hacer algo para resolverlo. También podemos decir que el gobierno ha realizado reformas y creado instituciones para poder llevar a cabo ese combate a la corrupción y a la impunidad. De igual manera, la sociedad civil ha empezado a participar en la lucha contra la corrupción y la impunidad. La misma gente se ha estado documentando, ha estado preguntando, exigiendo al gobierno qué hace y qué deja de hacer con sus recursos públicos. Se han creado también, por ejemplo, organizaciones de la sociedad civil como Mexicanos Primero contra la Corrupción y la Impunidad, que son vigilantes del actuar del gobierno. Y también podemos decir que aún faltan estados en implementar lo que es lo ordenado en el artículo 113 constitucional sobre el Sistema Nacional Anticorrupción. Y eso sería todo. Les agradezco por ver el video, tomar su tiempo. Cualquier comentario es muy agradecido, lo tomaré en cuenta. Gracias.